Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Reanudaremos la sesión tratando de terminar con la estética hegeliana. No les voy a relatar el contenido de los tres tomos, porque es más o menos, estimado público, el mismo orden, la misma argumentación que en la filosofía de la historia, de la religión, etcétera, y de la propia filosofía que hemos visto. Hegel empieza con el arte oriental, sigue con el arte hindú, persa, egipcio, pasa a Roma, a Grecia y Roma, y termina naturalmente, según él, con la culminación de la evolución artística que estaría obviamente en Europa occidental, como Prusia, el estado al cual él pertenecía, Berlín, él era catedrático en Berlín, era la capital del reino de Prusia. El reino de Prusia nunca se ha destacado por una producción artística equivalente a la grandiosa producción de Francia, Italia y España. Por lo tanto, él no dice, en este caso específico de la estética, no dice lo que afirma, eso sí, para la política y la historia, que todo culmina en el Estado prusiano y en su persona. Eso no dice él, pero sigue más o menos el mismo esquema. Todo arte es necesario, pero está enmarcado en una jerarquía. Él dice que lo importante en el arte es cómo el artista se ha visto a sí mismo durante el desarrollo de la cultura occidental. Entonces, él acude, esto es muy interesante porque creo que es el primero que lo hace, acude a los escasos testimonios existenciales de los artistas de épocas muy pasadas. Por ejemplo, él trata a Aristóteles, su poética, su teoría de la catarsis, todo eso con muchísimo respeto. Yo les estaba contando minutos antes que él cree que Aristóteles es realmente una de esos peldaños importantísimos del desarrollo del arte y de la cultura en general. La purificación de las pasiones, esa es la catarsis, que ocurre cuando uno experimenta justamente una tragedia, uno experimenta vicariamente el dolor, el sufrimiento, la tragedia, el destino, todo ello, y uno al compenetrarse con una gran obra de arte, según Aristóteles y Hegel, uno purifica sus pasiones, o sea, las ennoblece, las dirige a metas intelectualmente más elevadas. Hegel dice en la estética a la letra, la purificación de las pasiones contribuye a que el espíritu gane en dignidad y en derechos con respecto a la ciega naturaleza. Reitero por su importancia, la purificación de las pasiones, la catarsis, contribuye a que el espíritu, o sea, la parte intelectual del ser humano, gane en dignidad y derechos con respecto a la ciega naturaleza. Igual que Aristóteles, Hegel cree, por lo tanto, que el arte tiene, además de proporcionarnos ese placer sin interés, tiene la función pedagógica de hacernos mejor. El arte es uno, en eso coincide plenamente con Aristóteles, uno de los grandes educadores del género humano. Luego considerar esta idea derivada directamente de Aristóteles, que es muy interesante, de esta función pedagógica del arte. El arte contribuye a la reconciliación entre espíritu y naturaleza.
El arte tendría, según Hegel, una función compensatoria porque nos ayudaría a pacificar y consolidar un orden moral y político racional. El arte, igual que la religión, son fenómenos, nos dice Hegel, similares en el sentido de que la religión y el arte nos ayudan a ser mejores cada día. Entonces, el arte nos brinda, por un lado, esa satisfacción sin interés que es el goce de las grandes obras maestras del arte. Ustedes pueden argumentar en contra que se trata de una visión idealista. Ustedes pueden decir es una visión que no tiene nada que ver con la producción y con el goce estéticos actuales, que sí son algo más que una visión sin interés de la obra de arte. Hoy día pueden decir ustedes, el goce estético es muy material, es una cosa realmente que está muy, muy unida a nuestra materialidad y a nuestros deseos y funciones corporales. Eso pueden decir ustedes jóvenes con todo derecho. Y por lo tanto ustedes pueden manifestar la idea de que la estética hegeliana es la última o una de las últimas de las grandes estéticas clásicas, de esas estéticas inmateriales, de esas estéticas espiritualistas que obviamente a la juventud actual le dejan sin cuidado. Pero aunque así sea, Hegel insiste en el valor pedagógico del arte y de la religión. Ambas nos ayudan, reitero, a pacificar y consolidar el orden moral y político sin constricciones materiales, es decir, sin que nos obligue la autoridad a hacerlo como algo para lo cual se necesita el castigo. Pasaremos, por cuestiones de tiempo, a las grandes divisiones del arte que ha producido Hegel en su estética. Él nos dice que la primera forma del arte, la primera es el arte simbólico oriental, por las dudas lo voy a escribir aquí, estimado público. El arte simbólico oriental es la primera de las grandes manifestaciones. Una vez que ya ha pasado la prehistoria, que el ser humano no solo pinta con pigmentos muy elementales, unas cosas, digamos, muy improvisadas sobre las paredes, sino que ya hay la profesión del artesano, o sea, el que se dedica todo el día específicamente y gana su dinero haciendo obras de arte. Y poco a poco el artesano se convierte en algo mucho más intelectual, que es el artista. Aquí, entre paréntesis, me permito mencionar a ustedes que durante el Renacimiento y el Barroco, grandes figuras, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y en el Barroco, por ejemplo, Diego Velázquez, el gran pintor clásico del Barroco español, insistieron en que el gran artista ya no es artesano, porque crea algo de la nada, o sea, es un intelectual. Y el ennoblecimiento de Velázquez, como también fue el caso de Rubens, etc., muestran que ha habido una especie de reconocimiento estatal a esa idea de que el gran artista, no cualquiera, el gran artista ya no es un artesano que se ensucia las manos, sino aquel realmente que crea de la nada cosas hermosas que van a recrear al ser humano. Esa evolución del artesano al artista, dice Hegel,
ocurre en el arte simbólico oriental. Él estudia ese arte simbólico oriental, sobre todo a la vista de los descubrimientos arqueológicos de Mesopotamia, Egipto y Persia. Hay que situarse, estimado público, en la época hegeliana, en las primeras décadas del siglo XIX, o sea, hace 200 años, justamente después de la invasión napoleónica a Egipto, 1798, en Europa se fundan muchos institutos estatales para estudiar la cultura, el arte, la literatura del Oriente, lo que ha dado, según un gran pensador actual, que tal vez ustedes han oído hablar, Edward Said, el creador de los estudios postcoloniales, uno de los héroes máximos de la cultura relativista, postmodernista e izquierdista actual, Edward Said. Él ha inventado el término orientalismo, un término crítico despectivo, para calificar a esa actividad del Occidente que estudia el Oriente, sobre todo la literatura y las artes, como si fuera algo diferente, lo otro de la cultura occidental, que es considerada como el paradigma. Es decir, estudia el arte oriental como un arte de menores de edad, como un arte que viene antes del arte occidental. Y esa es una idea hegeliana, claramente, estimado público. Para Hegel, ese arte simbólico oriental, representado sobre todo en las grandes ruinas que empiezan a ser conocidas y empiezan a haber muchas descripciones, todavía no había fotografías, ni cine, ni nada, pero muchísimas ilustraciones del arte mesopotámico y del egipcio. Y un datito entre paréntesis que podría interesar a ustedes: Hegel, obviamente en esa época no habían diapositivas, presentaciones de imágenes en Internet, PowerPoint, no había absolutamente nada de eso. Pero Hegel, tampoco había ni fotocopias, pero Hegel hacía circular en sus cursos de estética su propia y modesta colección de grabados de exponentes importantes del arte oriental. Y realmente eso era un enorme atractivo en 1820. Ningún profesor hacía eso. Y realmente Hegel, este curso de estética era muy popular porque así la gente podía ver físicamente de qué estaba hablando el profesor cuando hablaba del arte simbólico oriental. ¿Qué dice de este arte simbólico oriental que según Hegel está en la base del desarrollo posterior del gran arte? Él dice, es un arte que ya tiene aspectos abstractos, porque es una típica construcción hegeliana, es un arte que usa un material, piedra, pinturas, bronce, mármol, lo usa sobre todo para representar un panteísmo generalizado en el Oriente. Es abstracto, nos dice Hegel, porque hay una cierta inadecuación entre la figura artística y lo que quiere significar. O sea, entre el contenido y la figura, nos dice Hegel, hay una cierta brecha. Y esa brecha, él la muestra, lamentablemente no tengo aquí una imagen a la mano, en los famosos toros alados de Asiria, que esos llegan
justamente en la época hegeliana, son los primeros grandes exponentes del arte asirio, del arte mesopotámico, que son la gran atracción cultural en los museos de Londres y París. Los grandes. Es realmente la gran atracción porque son unos toros alados extremadamente bellos. Son toros alados que tienen el cuerpo del toro, cabeza humana, cola de león, cuernos, etcétera. Estos toros alados representan obviamente la fuerza de los dioses y la fuerza de los reyes asirios. Y Hegel dice, hay una inadecuación, o sea, no hay una correspondencia directa entre la figura del toro alado y lo que los artistas quieren representar. Por lo tanto, el arte simbólico oriental no alcanza la calidad del arte, por ejemplo, griego, que lo vamos a ver. Él dice, el arte clásico griego, que es el que le sigue, en el arte clásico griego, el contenido se transforma en ideas más o menos concretas. Ahí sí, en el arte clásico griego, hay una congruencia entre forma y contenido. La forma humana, este es el núcleo de la estética hegeliana, la forma humana en el arte griego está liberada de las imperfecciones del material natural y de la finitud, o sea, de la forma perecedera accidental de los objetos artísticos concretos. Si uno observa, dice Hegel, las estatuas de los dioses, de los semi-héroes, o sea, por ejemplo, de Aquiles o figuras así de los semidioses griegos y de los humanos, el Discóbolo que ya se conocía, o la Venus de Milo, etc., dice Hegel, nosotros podemos tener una representación, una idea, una concepción más o menos adecuada de lo que quiere representar al artista. Al ver, por ejemplo, la estatua de Palas Atenea de Fidias, que se la conoce solo por grabados, fue destruida en los siglos posteriores a la época clásica, pero hay muchas reproducciones en pequeño de la famosa estatua, o si vemos el Discóbolo, o muchas estatuas de guerreros, o la Venus de Milo, nosotros nos damos cuenta, dice Hegel, de lo que quiere representar el artista, lo que no pasa con los toros alados de Asiria. Los toros alados son magníficos, majestuosos. El acabado es de una extraordinaria calidad y se usaron para los toros alados un basalto durísimo que ha perdurado por milenios sin problemas, es decir, están en perfecto estado. Él nos dice, pero no nos damos cuenta al ver el toro alado, ni de la majestad del gobernante representado en los toros, ni de la divinidad asiria, que también estaría encarnada en los toros. En cambio, nos dice Hegel, si vemos la Venus de Milo o cualquier otra de las grandes estatuas griegas, pinturas casi no ha quedado ninguna, nosotros tenemos una idea, una concepción de lo que quería alcanzar el artista. Y esa representación tan fidedigna de la belleza, nos dice Hegel, esa representación va a perdurar para la eternidad, que es lo que buscaba el artista. ¿Qué buscaba el artista? Cada artista auténtico, cada artista verdadero, genuino, quiere perdurar, quiere permanecer vivo en la memoria de todos los humanos posteriores. Y esa estatuaria griega, nos dice Hegel,
sirve para representar una belleza que puede ser gozada milenios después, precisamente por su calidad de representación. Son figuras naturales, pero embellecidas, mejoradas, edulcoradas. Tal vez la imagen, la chica joven que sirvió de modelo a la Venus de Milo no era tan bella como la estatua o la Victoria de Samotracia o cualquier cosa así. Entonces, lo que ha creado el artista en esta segunda fase, en el arte clásico griego, es el deseo muy comprensible de perdurar para la eternidad. Y lo han logrado. Y por eso, nos dice Hegel, es que nosotros, hoy hablando de su época, ¿no? De 1800, por eso es que hoy, 2000 años después, seguimos teniendo un goce estético, nos gusta, sentimos agrado, un agrado desinteresado, no queremos poseer las estatuas ni nada por el estilo, pero sentimos realmente una satisfacción, un gusto, un agrado mirando esas obras porque han sido pensadas justamente en la eternidad. La tercera etapa, nos dice Hegel, usando una expresión un poco confusa, es el arte romántico de los germanos. Digo que es confusa porque en la época de Hegel se empieza a usar la palabra romántico para señalar otra cosa, lo anticlásico. Vamos a ver en la última sesión, cuando hagamos en la primera semana de diciembre una especie de visión general de lo que ha sido la filosofía moderna y sus impugnaciones. Vamos a ver, estimado público, cómo la filosofía que se la considera clásica, la hegeliana, la kantiana, etc., o sea, la filosofía moderna, es impugnada como insuficiente por los románticos. Pero Hegel lo que nos quiere decir con romántico es otra cosa. Nos quiere decir es el arte del mundo germánico cristianizado. Es el verdadero aporte del cristianismo a la espiritualidad universal. El mundo interno representado exitosamente en formas externas. Lamentablemente no tengo aquí una imagen, pero ustedes pueden imaginarse fácilmente lo que quiere decir Hegel. Él dice, las grandes obras del, por ejemplo, del Renacimiento, el nacimiento de la Venus de Sandro Botticelli o cosas así, representan exteriormente la grandeza, la sensibilidad del espíritu interno del ser humano, la espiritualidad verdadera, el mundo interno de los sentimientos expresado mediante obras eternas de arte que nos gustan como el primer día. Este arte germánico cristianizado, según Hegel, él reconoce que no satisface plenamente las crecientes necesidades del proceso de autoconciencia. Y por lo tanto, nos dice Hegel, posiblemente, y en eso tuvo totalmente razón, este arte románico, germánico, cristiano, se ha reemplazado posteriormente por otras formas de arte que él no visualiza, no alcanza a darse cuenta cuál puede ser. Entonces, estimado público, Hegel cree que el arte
sobre todo en el mundo occidental, ha transitado por tres grandes etapas. La etapa del arte simbólico oriental, que es una abstracción insuficiente de lo que el artista quiere mostrar. El arte clásico griego, donde el artista puede mostrar en forma adecuada, con los materiales adecuados, puede mostrar lo que quiere decir. Y el arte romántico germánico cristianizado, que nos muestra el progreso del espíritu universal que se empieza a conocer a sí mismo. Estimado público, permítanme una palabra. El arte simbólico oriental, según Hegel, es la preponderancia del material sobre la idea. Los toros alados de Asiria realmente muestran, según Hegel, que el material, o sea, la forma exterior de los toros, por más perfecta y hermosa que sea, no logran transmitirnos la idea que ha podido tener el artista de la divinidad o de la majestad del rey que quería representar mediante el toro alado. En el arte griego clásico, él nos dice, hay un equilibrio entre materia e idea, entre el material usado, generalmente mármol, oro, pinturas, etcétera, y la idea que está detrás del artista. Hay un equilibrio. Pero en el ámbito germánico, romántico, cristianizado, nos dice Hegel, hay una preponderancia de la idea sobre lo material. Entonces, estimado público, obviamente es una teoría muy general que hoy en día no sirve para explicar todo el desarrollo artístico del mundo, por ejemplo, el gran arte chino, la ciudad prohibida, todas esas grandes creaciones del arte chino, o por ejemplo, las grandes creaciones del arte hindú, los templos hinduistas o las construcciones musulmanas de la India, el Taj Mahal, que es una construcción musulmana, etcétera, no se las puede explicar adecuadamente mediante esta división entre lo simbólico oriental, lo perfecto griego clásico y el arte espiritual germánico cristiano romántico que nos propone Hegel. Se ha dicho siempre que es una teoría muy generalizante, una teoría eurocéntrica, una teoría que no puede darnos luces sobre la producción artística extraeuropea. Ni siquiera nos puede dar luces, por ejemplo, sobre el arte clásico egipcio. Desde un comienzo se le ha criticado eso. Los opositores a Hegel, y tuvo desde el primer instante, estimado público, de su cátedra en Berlín, tuvo a grandes opositores. Ya les he contado en la sesión anterior, filósofos de la talla de Schopenhauer, Fries, Schleiermacher, Savigny, etc. Desde el primer momento le dijeron, es un arte demasiado generalizante. Todo este arte, toda esta concepción del arte en Hegel está en el fondo medida por los avances del arte griego, muy poco por el romano clásico, por el latino clásico, y muy poco nos puede decir, o nada, por ejemplo, ya se vio en época de Hegel sobre la gran producción artística de Europa Oriental, sobre el arte bizantino, los mosaicos que jamás los menciona Hegel, etc. Él tiene una excusa para no preocuparse por esos tipos de arte extraeuropeo. Él nos dice, muchos de los productos, él se refiere también, por ejemplo, a lo que ya se conocía del arte asirio, que es el primero que sale a la evidencia arqueológica, sale mucho antes que el arte sumerio, que cronológicamente es anterior, y también en esa época de
Hegel no se conocía el arte babilónico. Eso es una pena porque en Berlín, en el Museo de Pérgamo, pocas décadas después de la muerte de Hegel, las expediciones arqueológicas alemanas en lo que era Babilonia, situada al sur de la ciudad de Bagdad, hoy capital de Irak, esas expediciones dirigidas por el gran arqueólogo Koldewey llevaron a Berlín los exponentes más famosos del arte babilónico: la vía de las procesiones, la puerta de Ishtar, los grandes mosaicos vidriados de la cultura babilónica están hoy en día en Berlín, las principales obras del arte babilónico. Hegel no conoció eso. Por lo tanto, su opinión de que el arte asiático y africano es grotesco, bizarro o a lo sumo curioso, es una opinión que obviamente no podemos tomar totalmente en serio. Hegel conocía, sobre todo como su gran opositor, que además era un hombre muy influyente, el fundador de la hermenéutica, Friedrich Schleiermacher, conocía las críticas de Schleiermacher. Schleiermacher en cada una de sus clases se dedicaba también a criticar a Hegel. Hegel nunca se refirió en clases a sus enemigos. Hegel defendió su posición de enaltecimiento de lo clásico y dijo lo siguiente: les ruego a ustedes que me atiendan un minuto. Él dijo lo siguiente: el arte clásico griego tiene su significado y valor por sí mismo. Lo espiritual penetra en las actividades artísticas. En el arte griego hay una identificación entre el material de las obras, mármol, pinturas, etcétera, y lo espiritual, lo que el artista piensa en el fondo. Se le ha preguntado: ¿y cómo sabe usted eso? Porque no hay ningún testimonio, por ejemplo, de Fidias o de Praxíteles o de quien sea, no hay ningún testimonio que nos diga estos grandes escultores realmente tenían una idea espiritual profunda de lo que querían mostrar, y las obras de ellos, la Afrodita de Praxíteles o la Palas Atenea de Fidias o el gran Zeus de Fidias, esas grandes, grandes obras de arte, serían la materialización de lo espiritual. Por lo tanto, estimado público, yo mismo admito que la teoría artística hegeliana es una teoría altamente abstracta, especulativa y a momentos naturalmente muy imprecisa. Por ejemplo, esa idea de que los griegos han logrado la unión perfecta entre lo natural, entre lo material y lo espiritual es simplemente una idea, pero no hay mucho, no hay material exacto, documental, que corrobore esta idea. Hegel se ha defendido y ha dicho lo siguiente: la perfecta representación, por ejemplo, del cuerpo humano por parte de los artistas griegos sería el paso importante y definitivo, porque es un logro intelectual. Hegel nos dice: también los artistas egipcios, babilónicos y asirios podrían haber logrado cuerpos perfectos como el discóbolo o la Afrodita de Praxíteles. Él dice: la calidad de las obras permite afirmar que los artistas orientales podrían haber creado esos cuerpos perfectos, pero no lo han logrado, es la opinión hegeliana, porque les faltaba la educación intelectual que tenían los artistas griegos. O sea,
Los artistas griegos ya no son artesanos como los mesopotámicos, sino son artistas conscientes de su valor. Por eso es que o firmaban sus obras o se sabe con mucha seguridad qué artista ha compuesto cuál obra. Y eso, según Hegel, es un paso importante en el desarrollo evolutivo del arte, en el desarrollo de la estética. El hecho de que el artista ya no es un artesano, o sea, un simple trabajador de lo material, sino es un intelectual que conoce su propio valor y por lo tanto quiere ser eternizado, quiere ver eternizado su nombre, lo cual, evidentemente, estimado público, han conseguido los artistas notables de la época griega. Nosotros hoy conocemos los nombres de casi todos los artistas importantes y reviven en nuestra memoria cuando nosotros lo mencionamos. Hegel va más allá y nos dice, muy importante para la formación de la espiritualidad de estos artistas griegos ha sido la experiencia de lo precario, de la inseguridad, de las guerras internas que han tenido los griegos permanentemente. Si hubiesen tenido un orden social que no cambiaba en siglos como el egipcio. Realmente en Egipto ha habido muy pocos cambios importantes en los 3000 años de historia documentada que ha tenido el Egipto faraónico. Ha habido poquísimos cambios. Era muy estable ese orden social, el mismo idioma, el mismo tipo de gobierno, todo muy similar de principio a fin. En cambio, en Grecia había desorden, guerras civiles, la invasión de los persas. Grecia muy tempranamente fue conquistada por los romanos, ya en el siglo II antes de Cristo, fue conquistada por los romanos. Todo eso, nos dice Hegel, ha sido paradójicamente favorable para el arte griego. La experiencia de la precariedad de la vida humana ha hecho que los artistas quieran trascender, superar esa precariedad, quieran superar, o sea, mejorar esa vida insegura y por eso han creado obras que la posteridad, siglos posteriores, ha reconocido como eternas, como eternamente válidas. Ese es el aporte de lo precario del mundo político griego que ha resultado muy favorable para la espiritualidad de los griegos. Teoría hegeliana muy controvertida hoy en día, estimado público. Un peldaño importante para el avance del arte universal es, según Hegel, el antropomorfismo. Escribo la palabra. El antropomorfismo de los dioses. O sea, en una palabra, los dioses toman aspecto humano. Ya no son esos tótems del arte primitivo, esos símbolos abstractos que pintaban los primitivos artistas, o no son animales, como todavía aparece muy a menudo en el arte sumerio y asirio, sino que son los dioses, tienen nuestro aspecto. Ese es el antropomorfismo, es muy interesante. Los dioses se convierten en humanos. Tal vez ustedes saben que la religión oficial griega, el paganismo griego, no es la creación de un profeta como Jesucristo, Mahoma o Buda, que vino a la tierra y enseñó a la gente a tener la idea correcta. No,
En Grecia, estimado público, han sido poetas y escritores, Homero y sobre todo Hesíodo, los que han creado el panteón de los dioses. Ha sido Hesíodo, por ejemplo, el que ha inventado tal dios tuvo tal rencilla con el otro, tal dios era amante de las mujeres terrenales, esa enorme mitología griega. La mayoría de las figuras de la mitología griega son dioses que tienen apetitos y deseos humanos. Y eso para Hegel es un enorme avance para comprender el verdadero arte y la evolución de la estética. Una palabra de él me permito mencionar: la religión griega es la religión del arte. Repito porque esta frase muy corta, muy rara en Hegel, que escribía en forma muy frondosa y barroca como Heidegger. Sin embargo, él ha acuñado esta, yo diría, interesante frase que explica mucho. La religión griega es la religión del arte. O sea, han sido artistas, Homero, Hesíodo, los poetas, etcétera, los que han creado el panteón de los dioses y los nexos de unos dioses con otro y su vinculación con los mitos. El artista griego, nos dice Hegel, es la primera y lento y su misión en el mundo. O sea, es una personalidad, en primer lugar, reflexiva. Es un artista que piensa como un filósofo y al mismo tiempo tiene una habilidad técnica, como todo gran artista. El artista, por lo tanto, es una personalidad reflexiva. Él deriva esto, estimado público, de lo poquísimo que se sabe de la vida de los dos grandes escultores de la época clásica, Fidias y Praxíteles, que obviamente discutían en el ágora con los filósofos, etcétera, etcétera. Según Hegel, eso obviamente no había en el mundo oriental. Entonces, Hegel alaba por un lugar las destrezas técnicas de los artistas griegos, que no eran meros artesanos, sino que eran realmente creadores de las formas estéticas originales. Pero al mismo tiempo, estos grandes artistas griegos evidentemente superan la relación elemental de los artistas anteriores con el poder político y con los materiales. Son muy conservadores. Los artistas orientales, mesopotámicos, egipcios, persas, porque persisten solo en copiar la tradición, en copiar los moldes, los paradigmas que ya existen. En cambio, los artistas griegos serían revolucionarios. Habían superado la degradación de lo animal, como era lo usual para Hegel en Egipto y Mesopotamia. Y estos artistas griegos revolucionarios habrían tenido una mayor apreciación del humanismo y por lo tanto de lo espiritual. Hegel en la estética hace una descripción muy detenida del análisis del rol que han jugado, por ejemplo, los artistas y también el rol que han jugado los materiales y los tipos de arte en la historia de la estética. No quiero aburrir a ustedes porque son detalles que no tienen mucha importancia, pero por ejemplo Hegel dedica varias páginas al rol que han jugado los animales en el arte. Y él justamente el hecho de que los animales van decreciendo en importancia en el arte clásico y van adquiriendo los
cuerpos humanos, a él le parece que ese es el gran avance. Apolo, el dios del saber, era el dios de los principales oráculos griegos. Curiosamente, estimado público, esto a Hegel le parece simplemente maravilloso. El dios de la razón, de la medida, de las proporciones. Apolo es al mismo tiempo el dios de lo irracional, de los oráculos. Y él dice que eso es una forma primitiva, pero exitosa de intelectualización. Usa ese terrible y horrible neologismo. Es una forma de la intelectualización de la estética en su desarrollo. Los poetas, y en eso tiene razón Hesiodo, etc., habían creado a los dioses según las necesidades de una sociedad humana. Los dioses, por suerte, dice Hegel, griegos, han sido rebajados a seres que pelean, que se enamoran, que tienen debilidades absolutamente humanas. La debilidad más conocida es de Zeus, el dios supremo, el jefe del panteón griego, que era muy mujeriego y se enamoraba a menudo de mujeres terrenales. El rapto de Europa, Dana y su lluvia de oro, Leda y el cisne, etc. Zeus se convierte en cisne para seducir a Leda, se convierte en toro para seducir a Europa, etcétera, etcétera. Él dice, todo esto es un paso necesario para la evolución progresiva y siempre avanzando de la estética. O sea, la lucha de los dioses griegos entre sí es algo positivo. Porque dice Hegel, los artistas se van inspirando justamente en las debilidades de los dioses. Las grandes pinturas, no nos ha llegado ninguna auténtica, del arte griego son pinturas que muy a menudo representan esa vida de los dioses, esa vida mortal, esa vida pecaminosa de los dioses. ¿Qué es lo bueno de esto? Los dioses griegos han sufrido, nos dice Hegel, un proceso de individualización humana. No son como los dioses orientales, todos con funciones poco claras o todos muy generales, sino que los dioses griegos han sufrido una especialización de roles y funciones. Para Hegel, esta es una manifestación de una sociedad que progresa porque se vuelve más compleja. Dioses tengan rencillas, celos, se dediquen a seducir chicas terrenales, es una muestra de una sociedad mucho más compleja que las orientales. Y eso, según Hegel, para el arte ha sido muy, muy importante. Ahora Hegel, permítanme este último punto que vamos a tratar de la estética hegeliana. ¿Por qué ese arte griego tan perfecto, tan individualista, etcétera, es reemplazado por el arte cristiano? Hegel nos dice lo siguiente. Los dioses clásicos eran tan disolutos que no servían para construir modelos de comportamiento ético. Ningún dios griego, ni siquiera Apolo, nos dice Hegel, realmente ha servido de modelo para comportamiento ético. En la antigüedad clásica, o sea, en el Imperio Romano, de la cual Grecia formó parte durante largos siglos,
se notaba la falta, el requerimiento de una moral que ayude a los seres humanos a vivir en paz y a construir un orden social mejor. Ese orden social mejor solo lo podría brindar una religión como el cristianismo basado en una moral humanista que está contenida en el sermón de la montaña, en el Evangelio de San Mateo. O sea, ¿qué ha hecho el cristianismo? Nos ha, nos ha generado, dice Hegel, la subjetividad ética, la eticidad. Ese es el gran progreso del arte cristiano. Es más elevado el arte cristiano que el arte clásico. Y aquí viene una confesión muy interesante de Hegel. Nos dice el arte cristiano es más elevado éticamente que el arte clásico, pero no es más bello. Nunca el arte cristiano ha alcanzado ese culto y esa calidad de la obra perfecta como el arte griego, y él concede en parte el romano. Pero, la humanidad no vive solo y exclusivamente del goce estético. La humanidad necesita también reglas de comportamiento humano para resolver de manera racional y pacífica nuestros problemas y conflictos. Y entonces se notaba, dice Hegel, ya en los siglos posteriores del Imperio Romano, la necesidad de una ética basada en el amor y en el respeto al prójimo. Y eso no podía producir el arte griego o romano clásico. Entonces, ¿qué es el ideal del arte romántico germánico? El ideal, nos dice Hegel, de este arte, la última gran etapa del arte, es la interioridad moral perfecta de las personas y por lo tanto también de los artistas. Para ello hay que superar el politeísmo un poco ya descarado de los griegos, y hay que crear la imagen de un solo Dios, un solo espíritu que nos brinda el mensaje ético ideal. Entonces, él nos dice, la subjetividad ética, la eticidad, es la que suplanta el culto de lo bello. No crea arte más bello que el griego, pero nos brinda un arte éticamente más elevado y por lo tanto más congruente con las necesidades de los seres humanos. El arte cristiano romántico germánico representa algo que los griegos no llegaron a producir: la conciencia de Dios, la totalidad de la verdad. Tengan ustedes en mente ese espíritu del mundo que se va formando poco a poco, se va engrandeciendo, se va criticando, etc. Y ese artista como representante de esa función, ese artista claramente construye y necesita además una eticidad, una doctrina que le permita convivir en sociedades altamente complejas, como son las sociedades modernas, según Hegel, donde hay una multiplicidad de intereses y de conflictos. Pero para sobrevivir en ese mar de lobos, en esa jauría de lobos hambrientos que es la modernidad, se necesita de una ética universalista, de una ética que realmente sea aceptada por todos. Entre las tareas del arte cristiano
Según Hegel, está entonces la representación en forma bella de lo ético. Según Hegel, las grandes figuras, por ejemplo, del arte renacentista, las vírgenes de Rafael, las figuras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y en el juicio final, son representaciones de una eticidad superior. Se manifiesta, por ejemplo, en que Jesucristo en, en el arte occidental cristiano siempre es representado como un hombre joven y bello, porque lo joven y bello, según la estética clásica platónica, las formas bellas son representaciones de lo bueno y de lo justo. Entonces, ese peldaño un poco más arriba, la representación de lo bello en la Virgen, en Jesucristo, etcétera, la representación como forma vicaria de lo bueno y de lo justo, ese es el peldaño que faltaba en la historia del arte. Entonces, según Hegel, esto es altamente controvertido, estimado, porque yo creo también que son exageraciones o ilusiones hegelianas. En el segundo tomo él nos dice los contenidos del arte romántico germánico son los siguientes: la preponderancia de la espiritualidad, de lo divino, de lo moral, de lo ético, la representación, por lo tanto, de los estados de ánimo de los personajes de carne y hueso. El arte griego no, las grandes estatuas no nos dicen nada sobre el estado de ánimo de las figuras que han servido de modelo, pero sí el arte cristiano. El arte cristiano, nos dice Hegel, tiene por lo tanto como elementos centrales la representación del amor, como está establecido en el Sermón de la Montaña. Ya Kant había dicho que ese principio ético es lo esencial: no hagas a otro algo que no quieres que te hagan a ti, que se lo puede naturalmente modificar mucho, pero es en el fondo el imperativo moral kantiano. Y Hegel toma eso. Él nos dice el arte cristiano, aunque no parezca en el Renacimiento, que parece un arte muy mundano, él dice, es en el fondo un arte religioso, porque ese arte que según Hegel se puede ver muy claramente en la obra de Rafael, es la representación del amor, de la pasión de los seres humanos, del sufrimiento, la representación de la armonía, que por ejemplo, según Hegel, no hay en el arte griego y romano, la representación, por ejemplo, de la Sagrada Familia, de la adoración de los magos, un tema muy usual en el arte renacentista y barroco. Y él nos dice, ese hecho de que los artistas pinten ahora a la Sagrada Familia en armonía, que nos pinten justamente la adoración de los Reyes Magos, que es la reconciliación entre los humanos. Los Reyes Magos son potentados, pues simplemente reyes. Es la representación de la unión de lo divino, o sea, de la necesidad de sobreponerse al mundo, con la representación de la ética necesaria para ese fin. Por lo tanto, el arte, según Hegel, a partir del Renacimiento, es en el fondo la representación del amor cristiano, aunque no parezca. Luego, conservar esta idea muy controvertida, estimado público. El arte a partir de la Edad Media, pese a tener formas muy mundanas, mujeres bellas desnudas, etcétera, etcétera, representación de poder, de riqueza, de muchos colores, de mucha sensualidad, nos dice todo esto en el fondo son formas, o sea,
son representaciones del amor, la posibilidad de la reconciliación de los seres humanos entre sí y con la divinidad. Quiero mostrarles cómo un protestante como Hegel, en eso muy diferente a Lutero, interpreta las muchísimas pinturas que representan a la Virgen María. Tal vez ustedes, si le echan un vistazo al arte renacentista, no solo a Rafael, sino también a Leonardo da Vinci, van a ver que hay una representación muy elevada de la Virgen María. Y aquí Hegel, siendo protestante, no tiene ninguna simpatía por vírgenes santos como buen protestante luterano. Él nos dice la figura artística de la Virgen María, como está representada, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, la gran obra de Rafael, la Madonna Sixtina, es el ejemplo del amor perfecto sin sensualidad erótica, pero con sentimientos profundos de piedad por el prójimo, de amor maternal y deseos de proteger a los pequeños, o sea, a las generaciones que vienen. Entonces, nos dice Hegel, este arte católico no es despreciable. Este es un punto interesante en Hegel, que todo el tiempo alaba a Lutero, etc. Pero aquí nos dice algo que yo creo que es interesante. Hegel nos dice, las representaciones de la Virgen no son sensuales, sino que son representaciones de algo superior a la sensualidad, que es la solidaridad con el sufrimiento, la solidaridad con los débiles, la solidaridad con los pequeños que por sí solos no podrían sobrevivir. Él nos dice algo similar, es otro tema absolutamente jamás tocado por los luteranos. Nos dice, es la representación de los mártires. Ustedes saben, en el arte católico, renacentista y barroco hay una infinidad enorme de representación de mártires. Hegel se ha ocupado del tema y nos dice, la misión espiritual del martirio es el hecho de que se sobrepone a las torturas físicas, se sobrepone y nos muestra la voluntad del mártir de morir por una idea buena, por una idea ética, por una idea moral. Son muchos ejemplos, no voy a aburrir a ustedes. Hasta el Greco ha pintado, estimado público, a esos mártires, por ejemplo, como San Mauricio, que muere, pero no quiere, siendo soldado, pero no quiere traicionar sus principios de amor al prójimo y por ello se hace matar. Entonces, la comunidad de los fieles, la solidaridad entre los humanos, la misión espiritual del martirio que se sobrepone a las torturas físicas, todo ello, nos dice Hegel, son manifestaciones de ese arte cristiano que realmente supera al arte griego porque nos pone en contacto con el dolor interior de las personas, con el sufrimiento interior de la gente. Dice Hegel, el gran arte católico es en parte la manifestación artística del arrepentimiento, de la intención muy razonable de no pecar más, de enmendarse, de volver a la situación previa del pecado. Hegel, estimado público, aquí llego a un pequeño punto, nos dice los ideales de la caballería heroica, representadas por los ideales del amor, la lealtad y la fidelidad, es también un aspecto importante
del arte cristiano, porque la representación del honor y de la fidelidad es la representación de virtudes que son indispensables para la convivencia razonable de los seres humanos. Y por lo tanto, no está mal una representación artística de lo mismo. Entonces, aquí termina la estética. Hegel prevé la disolución de ese arte cristiano romántico. Él nos dice la universalidad de la producción artística hace que el arte basado en los sentimientos, también en los sentimientos del amor y la solidaridad, se convierta en algo casual, anecdótico, vulnerable. Por lo tanto, el desarrollo del arte, él sobre todo estudia muy poquito, pero tiene unas observaciones interesantes sobre el neoclasicismo que se impone sobre el arte barroco. Él nos dice los valores que el arte neoclásico, ese arte frío de la perfección técnica, etcétera, tienden a diluir los aspectos éticos. Ese arte, por ejemplo, representado por grandes artistas como Jean-Louis David, Jérôme Ingres, etcétera, que Hegel conoció, ese arte neoclásico tiende a diluir los valores éticos que el arte católico cristiano tenía. Y por lo tanto, no sabe Hegel a dónde llevar. Es una de las poquísimas oportunidades en que Hegel muestra su perplejidad sobre el desarrollo del arte. O sea, no está terminando en algo perfecto como la filosofía o la religión, sino que realmente hay un desarrollo abierto que Hegel no comenta más. Él hace también, estimado público, un orden jerárquico del arte. O sea, según él, hay una jerarquía de los sentidos. Esta es una idea absolutamente clásica de la estética que Hegel repite hasta de los griegos. Él dice, la vista es el sentido más noble, el que abarca más, el que penetra mejor a los otros. La vista construye una relación teórica con respecto a los objetos, representada, nos dice Hegel, por lo más abstracto que es la luz. Entonces, el arte visual que necesita de los ojos, como la pintura, es el arte por excelencia. Es una idea muy, muy general que viene desde la antigüedad. Esos sentidos que están, como todo en Hegel, ordenados jerárquicamente, después de los ojos viene el sentido del oído. Y ese sentido del oído está obviamente representado por la literatura y la música, que según Hegel se encuentran en esa jerarquía que siempre él construye en un escalón inferior a la pintura. Y naturalmente lo más bajo para Hegel son el tacto, el olfato, el tacto y el olfato. Por lo tanto, estimado público, el arte que solamente trabaja con ello es un arte un poco inferior al arte que se produce con el oído, la música y la literatura, y naturalmente con la vista. Aunque él reconoce en una nota que la poesía es el arte absoluto del espíritu. Es el arte total. Entonces, estimado público, creo que les he dado una idea general, muy general, de lo que es la estética hegeliana. Todo este modesto curso quiere solamente animar a ustedes a leer los textos originales.
como son las 12:30, aquí más o menos deberíamos terminar, si no hay ningún comentario o una impugnación a lo que he dicho, cosa que yo saludaría alborozadamente. Aquí terminaríamos. En la próxima sesión nos falta la filosofía del derecho y los pequeños ensayos hegelianos sobre política. Así habríamos terminado con la culminación de lo que se puede llamar la filosofía moderna. Y en la última sesión, como les dije, haríamos una evaluación de esa filosofía. El señor Muriel y el señor Aguilar quieren decirnos algo. Señor Muriel, adelante. Doctor, ¿cómo está? Bien, no sé si podría remitir tal vez el programa de la materia nuevamente al chat de WhatsApp. Lo he remitido varias veces, pero con gusto les vuelvo a mandar. Muchas gracias, doctor. El señor Aguilar creo que quería decir Sí, algo. sí, doctor, una consulta. Por favor. En anteriores clases hemos visto que Hegel realmente era muy, no sé, autosuficiente, muy Sí, arrogante, pero sinceramente creo que encuentro algo de contradicción porque él se comparaba con Dios, nos dijo, la única diferencia era que él era mortal. Y sin es una embargo, gran idea. si elogia, claro, sin embargo, sí. Si elogia a los presocráticos, especialmente al alterna, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, debería pues haber aprendido, yo creo, ese pensamiento tan hidalgo, tan adecuado de Sócrates, ¿no? Que solo sé que no sé nada. Eso, digamos, no a considerar en absoluto. No, 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 no. Hegel era un tipo de carácter muy diferente. Él había dedicado su tiempo desde que era chico a leer obras de filosofía y aparentemente tenía unos conocimientos para su época absolutamente enciclopédicos que salen a relucir justamente en el tratamiento de la estética, la historia de la filosofía de la historia, etcétera. Y evidentemente la modestia no era su cualidad esencial. Pero eso no le quita que es una concepción muy interesante. Imagínese, señor Aguilar, lo que habría producido él si hubiera vivido hasta los 80 años, o sea, 20 años más. Tal vez habría producido otras obras extremadamente interesantes, ya en conjunción con el poderoso desarrollo tecnológico de aquellos años. Es decir, no hay duda de que es, junto con Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, pertenece a los grandes de la cultura y filosofía occidentales. Pero como todo ser humano, tiene naturalmente cosas criticables como su arrogancia. Si no hay ninguna otra, Gracias, doctor. entonces me despido, les deseo un buen almuerzo y nos vemos el próximo martes. Un gran saludo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.